Tengo que cambiarme. Hola, buenas noches. Eh, bueno, vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros y compañeras y poder dar inicio a nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de este módulo 5 que se denomina argumentación. Es que aquí los estoy, buenas noches, Reina, estoy aquí admitiendo a sus compañeros y listo. Miren ustedes, eh, este módulo es uno de los más importantes del campo disciplinar de las ciencias sociales. Buenas noches, Rocío. Es importante, muy importante los contenidos que vamos a ver, porque a diferencia de semanas, de módulos anteriores, es que se están conectando. Denme un segundito. Listo. Bueno, lo que les comentaba es que es uno de los más importantes del área de ciencias sociales. Es una continuación del módulo 3, donde ustedes vieron características de la ciencia, entre otros temas. Y aquí básicamente vamos a ver lo que es el conocimiento científico. Es que no los puedo ubicar. A ver, espérenme. Ahí está. Vamos a ver construcción del conocimiento científico a partir de la argumentación. La argumentación es la base del conocimiento científico y a diferencia de módulos anteriores, nuestro material de trabajo no va a ser tanto teórico, van a ser todos esos problemas sociales y procesos sociales con los que convivimos día a día. No hay mejores temas para abordar o para trabajar el tema de la argumentación. Argumentamos, vamos a saber, a aprender a diferenciar lo que es una opinión, lo que es una creencia personal, de lo que es el conocimiento. El conocimiento se construye a partir de la argumentación. Desde el módulo anterior, pero básicamente es a partir de este módulo, desde este inicio de módulo, a ustedes, yo creo que como por la segunda o tercera semana del módulo anterior, a ustedes les hicieron llegar un correo sobre las nuevas, esto es como una pequeña introducción y después entramos de lleno a nuestra clase. Nada más como para ir precisando puntos importantes. Buenas noches. Puntos importantes. La cuestión del plagio. La cuestión del plagio ha sido una situación bastante recurrente de años atrás en prepa en línea. Lo quiero retomar en esta primera parte y le voy a dedicar nada más. Rocío, ¿por qué puedo ver? Eh, eh, Le voy a dedicar nada más 2 pequeños minutos para eh, trabajar sobre este tema importante. El plagio, a partir de este módulo, se evalúa diferente. Cuando se detecta plagio en cualquiera de sus tres modalidades, plagio parcial, plagio total o alguna de las modalidades de plagio, a ustedes les hicieron llegar una información en la que una circular en la que se establece y se determinó que ya no hay segundas entregas.
Ya no hay segundas oportunidades una vez que se detecta plagio. ¿No me ves en la pantalla? Yo sí te puedo ver aquí, Rocío. No sé qué pasa con tu pantalla. Yo sí puedo verte. Reina, ¿tú puedes verme? Patti, Lupita, pero sí me puedes escuchar, Rocío. Lupita, ¿tú puedes verme? Buenas tardes, Lupita. Rocío, ¿sí puede verme? Ah, Patti, yo sí me puede ver. Es que algo pasa porque de hecho yo también puedo ver tu pantalla, Rocío, pero la veo como, no sé, como con algo gris, pero tus compañeras sí me ven. Pero bueno, vamos a, por ahí debe ser alguna cuestión con tu pantalla o con tu cámara, porque tus demás compañeras se pueden ver y yo puedo ver perfecto. Bueno, tienen la cámara apagada, pero puedo ver que está Lupita, Patti, Reina, y puedo ver que estás tú, pero tu imagen me aparece como en gris. Bueno, a lo que voy es que es importante que trabajemos las actividades como se debe, esto con la finalidad de no incurrir en el plagio y ustedes puedan tener un desarrollo, un proceso de aprendizaje de manera óptima, un aprendizaje de manera integral en este módulo 5 que además es muy importante y van a ver ustedes cómo se les va a hacer todavía más sencillo a partir de los temas en cómo los vamos a abordar, a partir de situaciones de nuestra vida cotidiana. A veces se complica comprender ciertos temas, comprender ciertas cosas, porque no las podemos asociar a las situaciones que vivimos en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando estudiamos la cuestión de cuando estudiamos literatura en el módulo 4, a veces pensamos que es aburrida la literatura porque tienen que leer a Sor Juan Inés de la Cruz, tienen que leer a Juan Ruiz de Alarcón, no sé, no recuerdo si leen a Lope de Vega, pero creo que no, Calderón de la Barca, a José María de Samaniego con una fábula. Entonces a veces se nos hace como aburrido decir, a mí qué me interesa la literatura, no me gusta, se me hace un poquito absurda, no sé, no la entiendo o me aburre o los textos se me hacen pesados. Sin embargo, cuando nosotros empezamos o conocemos cuál es la importancia de la literatura en nuestra vida cotidiana y para qué sirve la literatura, el sentido del aprendizaje cambia. Se vuelve importante, se vuelve interesante porque lo podemos añadir, lo podemos agregar a nuestra vida. Es decir, ¿por qué es importante la literatura? Hoy, en nuestra época, se está haciendo literatura. Hay escritores, imagínense ustedes que en algunos años, que ya no estemos en este mundo nosotros, nuestras generaciones, ya sean nietos, sobrinos, hijos, etcétera, bueno, más bien hijos y lo que les siga de hijos, puedan saber cómo es que nosotros vivimos la pandemia. Eso es hacer literatura, decir, gente que a lo mejor van a ser en 20 años, pues cuando tenga 40 años, es decir, una vez que hayan pasado 60 años de esta pandemia, todo lo que se está escribiendo ahorita, nuestro contexto, por eso es que ustedes ven la parte del contexto cuando vemos literatura, todo lo que rodea a un escrito literario, todo lo que rodea a un ensayo, una novela, un cuento, tiene un contexto, es decir, a partir de cierto periodo, a partir en ciertas características sociales, culturales, económicas, políticas, se suscitó esta situación, cómo la vivimos no solo los mexicanos, cómo la vivió todo el mundo. Eso es para nuestras futuras generaciones. Nosotros no sabemos cómo se vivió la Primera o la Segunda Guerra Mundial y cómo podemos saber qué pasó en esa Primera o Segunda Guerra Mundial a través de la literatura. Por eso es importante la literatura en nuestra vida cotidiana. Es la única manera en la que yo tengo es la única forma en la que yo puedo conocer, saber de una cultura. Y no solamente les estoy hablando de épocas anteriores, les hablo de épocas actuales. Hay muchas zonas indígenas en Sinaloa, los rarámuris, toda esa gente que tiene su propia literatura, tienen sus propias costumbres, sus formas de ver la vida, sus tradiciones. ¿Cómo es que a veces nosotros, si no viajamos o no somos afectos a convivir con otras personas por nuestras ocupaciones o cualquier cosa, ¿cómo es la única manera en la que tenemos de saber
cómo viven a través de su literatura, a través de su vestimenta, a través de sus costumbres, y generalmente todo eso lo reflejan en su literatura. Por eso es importante la literatura en nuestra vida cotidiana. Y retomando nuestro tema, ¿cuál es la importancia de la argumentación en nuestra vida cotidiana? Nosotros siempre somos seres sociales. La base, nuestra primera base social es nuestra familia, donde nosotros crecemos, nos desarrollamos y aprendemos lo que es vamos adquiriendo el conocimiento empírico. El conocimiento empírico es todo aquel que vamos adquiriendo a través de las vivencias que tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos, con el primer grupo social en los que nos desenvolvemos. Y a partir de todo eso, nosotros vamos generando ciertos pensamientos, ciertas opiniones sobre ciertos temas. Por ejemplo, cada una y cada uno de ustedes tiene cierta opinión o tiene un punto de vista referente, por ejemplo, al aborto, a la despenalización del aborto. Algunos de ustedes tendrán cierta opinión, por ejemplo, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo? Algunos de ustedes tendrán sus reservas o sus creencias sobre la Iglesia Católica y la manera en que se desarrolla todos sus manejos al interior, y siempre por la vida, en todos los ámbitos en los que nos Sí, desarrollamos, vamos opinando, de cualquier cosa vamos opinando, vamos emitiendo un juicio a veces, exponiendo nuestros puntos de vista, diciendo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, en fin. Pero lo más importante es que hay situaciones, hay circunstancias en las que no solamente basta, o más bien en las que no se mi requiere oficina como... no se requiere nuestro punto de vista, nuestra opinión, sino que se requieren argumentos. Es decir, no voy a venir a hablar o a defender una causa a partir de lo que yo creo o lo que yo siento, porque son decisiones importantes. Solamente es a través de la argumentación que cada uno de ustedes y cada una de ustedes puede tomar decisiones. Aquí quiero que quede muy claro en este punto que la argumentación generalmente se confunde y la orientan o la enfocan hacia la persuasión y hacia el hecho de que hacer que la persona cambie de opinión, ponerla de nuestro lado, y no es así. La argumentación, su función básica, su objetivo primordial de la argumentación es la toma de decisiones. A partir de que yo conozco una situación, conozco las causas, conozco las consecuencias, hay conocimiento científico que habla de cómo surge esta situación y de cómo se puede resolver, es a partir de cómo se toman las decisiones. Y cuando hablo de decisiones importantes que como ciudadanos mexicanos nos competen, como el hecho de la reforma eléctrica, ahora que se viene la reforma electoral. A lo mejor ustedes creen o ahorita piensan que no son temas que nos atañen, sin embargo, son temas que nos atañen, que son temas de nuestro interés o deben ser temas de nuestro interés porque se debaten en las cámaras, tanto en la de diputados como en la de senadores, donde se acaban aprobando, y son decisiones que a final de cuentas están dirigidas al orden social, a que sean acatadas por los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Ahorita, por ejemplo, un tema que está muy, muy en boga es lo de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Tal vez en algún momento algunos de nosotros se vea en una situación de encarcelamiento o tengamos familiares o conozcamos gente en ese tipo de situaciones, y por eso es importante la argumentación. Es decir, yo presento argumentos, yo conozco, yo me informo, no doy una opinión, no voy a pelear con un juez a través de mis creencias o a través de lo que yo considero que es lo que debe hacer, sino con conocimiento de causa. Eso es la argumentación y de eso se trata este módulo, de aprender a argumentar, de reconocer argumentos, de elaborar argumentos. Entonces, como ustedes se habrán dado cuenta en esos poquitos minutos que llevamos platicando, realmente mis clases pocas veces utilizo material visual porque me gusta más platicarles así los temas,
considero yo que es una forma más sencilla de que ustedes aprendan el conocimiento. Y cuando digo aprendan, me refiero de aprender con H, es decir, cómo ustedes lo introducen dentro de su cerebro y cómo lo procesan dentro del mismo. De hecho, en la siguiente clase, que es el viernes, les voy a presentar un material nada más para reforzar, pero en esta primera clase lo que me interesa es que les quede claro qué es la argumentación, cómo vamos a elaborar argumentos, a partir de qué se elaboran los argumentos, cómo se reconocen. Y para eso ustedes van a trabajar como cada módulo con dos actividades integradoras. La actividad integradora 1, bueno, nuestra primera unidad se llama argumentos y textos argumentativos. Vamos a trabajar con los argumentos de manera escrita a través de un ensayo de Octavio Paz titulado Máscaras Mexicanas. El texto de Octavio Paz es un texto muy sencillo de comprender. Al primer párrafo, desde el primer párrafo, ustedes se van a dar cuenta de lo que habla el autor. El autor, a través de su ensayo Máscaras Mexicanas, describe lo que es las características específicas de los mexicanos, lo que se le conoce como idiosincrasia. La idiosincrasia son las particularidades de una sociedad, sus costumbres, sus tradiciones, sus cuestiones culturales, sus cuestiones sociales y sobre todo las antropológicas, aunque ustedes no lo crean o no lo hayan visto todavía. Parte de nuestras tradiciones, como es el culto a la muerte, tiene que ver con la antropología. Entonces, Octavio Paz elabora un ensayo argumentativo. ¿Y a qué me refiero con que presenta un ensayo argumentativo? Es decir, él hace una investigación para presentar ese ensayo en el que describe cómo es la sociedad mexicana. En ningún momento el autor da su opinión de cómo es la sociedad mexicana. En ningún momento el autor dice o manifiesta cómo cree él que es la sociedad mexicana. Él presenta un ensayo argumentativo en el que describe cómo es, y al decir cómo es porque es una investigación previa y a través de los argumentos retrata a la sociedad mexicana en las cuestiones de fiestas, de tradiciones, de valores, de comportamientos. Todo eso lo retrata en Máscaras Mexicanas. De hecho, el mismo título del texto hace alusión: Máscaras Mexicanas. ¿Cómo son los mexicanos en sus distintas fases? ¿Hecho? Y en la primera actividad integradora, que se llama Los argumentos del ensayo, ustedes, una vez que hayan leído ese ensayo de Octavio Paz, van a trabajar con su plantilla de trabajo, en la cual lo único que tienen que hacer es ir recopilando la información que se les pide. Es muy sencilla. El primer punto les pregunta de qué trata o cuál es la tesis central del texto. La tesis central es la idea principal. Es decir, ustedes tienen que decir cuál es la idea principal del texto. Yo se las acabo de decir de manera general. El autor retrata, el autor describe la idiosincrasia de la sociedad mexicana, retomando sus aspectos culturales, sociales, antropológicos, y lo presenta en su ensayo. Y después viene la parte medular, en la que dice que ustedes o les pide identificar 3 argumentos y ponerlos en la plantilla de trabajo. Un argumento es una idea sustentada en conocimiento, y un argumento se compone de 2 partes. Se compone de su premisa y de su conclusión. Si no, no hay manera de que sea argumento. Únicamente, si no es un argumento, son ideas primarias o secundarias de un texto. Un argumento se compone de 2 partes: premisa y conclusión. ¿Y cómo podemos saber cuál es la premisa y cuál es la conclusión de un argumento? Es muy sencillo. Ustedes en sus recursos educativos de esta primera semana de actividades tienen uno que se llama premisas y conclusiones. Así se llama el recurso educativo, premisas y conclusiones. En ese recurso, ustedes van a encontrar 4 tablas.
Y en esas 4 tablas, ustedes van a identificar lo que se le conoce como expresiones indicadoras, que no son otra cosa más que enunciados de 2, 3 palabras. De hecho, las premisas, de hecho ahí viene perfectamente marcado, expresiones indicadoras para premisas y expresiones indicadoras para conclusiones. Es decir, ustedes a partir de las expresiones indicadoras que se refieren a las premisas, van a ubicar sus premisas y a partir de las expresiones indicadoras que hagan referencia a una conclusión, es como van a identificar su conclusión. Y en esta primera actividad de eso se trata, de que ustedes identifiquen argumentos dentro del ensayo. Entonces, no sé si alguien de ustedes tenga a la mano el ensayo. No quiero, no, lo que pide la actividad específicamente son argumentos, no pide ideas secundarias, no pide ideas, no. Y para que sean argumentos, deben ir redactadas con su premisa y su conclusión, y cada premisa y cada conclusión debe iniciar su redacción con su respectiva expresión indicadora. Si ustedes leen las tablas, van a empezar a identificar de manera vaga, pero está bien, de manera muy general, algunas expresiones indicadoras, y después se van al texto. Primero leen el texto o a la par y revisan sus expresiones, su recurso educativo, y ustedes se van a dar cuenta que dentro del texto están las expresiones indicadoras que los van a referir a una premisa y a una conclusión. Les voy a dar un tip. En el segundo párrafo viene un argumento en la que la expresión indicadora es la palabra esto es. Ustedes tienen que ubicarlas para que se den cuenta, para que ustedes puedan ubicar dentro del texto los argumentos. ¿Hecho? Es una actividad súper sencilla. De todos modos, el viernes se los voy a mostrar aquí. Digo, lo que es que si no, prácticamente les voy a hacer la tarea. Pues que no se las quise mostrar, mejor se los explico, pero si queda alguna duda, el viernes les retomo como 3 o 4 párrafos del texto para decirles dónde pueden identificar algunos argumentos, pero solamente como ejemplo. ¿Hecho? Y después son preguntas muy sencillas sobre alguna afirmación que hace sobre el autor sobre la mujer mexicana, cómo es considerado el mexicano, etcétera. Realmente es información que toda está en el documento. No hay manera de perderse, les digo, la parte medular es la de los argumentos, identificar los argumentos a partir de las expresiones indicadoras. Es importante que lean el texto. Es importante que revisen la cuestión, el recurso educativo que se llama premisas y conclusiones, porque acuérdense que a partir de este módulo el plagio ya no acepta segundas entregas. No hay manera de que una vez detectado plagio se pone el enlace donde se obtuvo la información y no hay segundas entregas. Con esa calificación se quedan, ya no hay segundas entregas. ¿Hecho? Entonces, toda la información está en ese recurso educativo. No les voy a poner a que lean, a que vean todos. Si es posible, sí, porque es parte de su formación integral, revisar todos los recursos educativos porque todos les ayudan. Pero digamos que para efectos de la primera y la segunda actividad integradora de esta semana, basta con que revisen ese recurso y, por supuesto, que lean el texto de Máscaras Mexicanas. Eso es respecto a la actividad integradora número 1. Nuestra actividad integradora número 2 se llama Escribir con argumentos, y ahora lo que van a hacer es lo que hizo Octavio Paz. Octavio Paz habla sobre la sociedad mexicana, pero nosotros vamos a trabajar a partir de un texto que se llama Los retos de la lectura en la era de Internet. Ustedes saben que prácticamente las tecnologías han permeado todas nuestras bases sociales, todos los ámbitos en los que nos desarrollamos. Prácticamente hoy es imposible vivir sin tecnología, y no porque no podamos, sino porque prácticamente en la cuestión laboral nos lo piden, en la cuestión educativa la solicitan, en todas partes, ¿no? Por ejemplo, también en la cuestión personal,
Básicamente mucha gente ya hace ejercicio con sus propias rutinas que encuentra en internet. La tecnología ha permeado nuestra vida. Todas las bases sociales en las que nos desarrollamos están permeadas por la tecnología. Y bueno, la lectura no es la excepción, ¿no? La tecnología, digo, la lectura, hoy prácticamente, miren, estamos aquí trabajando, el ensayo de Octavio Paz, pues viene el material ahí de manera digital para que, digo, hay mucha gente que gusta leer todavía de manera tradicional, sin embargo, a veces la misma modernización nos va llevando, ¿no? Nos va orillando a que tengamos que hacernos afectos o si no afectos, pues tengamos que aprender a desarrollar ciertas habilidades o nuevas habilidades, por ejemplo, en el caso de la lectura. A mí, por ejemplo, no se me da mucho la lectura, me cansa la vista, me aburro, no hay nada como que uno se siente a leer un libro. De hecho, no es fácil que yo comprenda un texto. Hay veces que avanzo rápido y hay veces que tengo que leerlo una vez y luego releerlo. Y si no lo entiendo, tengo que rezarme como 2 páginas para volver a entender el contexto y de la situación que nos está planteando. Entonces son nuevas habilidades, son nuevas situaciones, pero que bueno, es a lo que estamos expuestos con toda esta cuestión de la tecnología. Entonces es un tema muy común la cuestión de la lectura, los retos de la lectura en la era del Internet. Mucha gente, por ejemplo, no tiene acceso a Internet y sobre todo en las zonas marginadas de nuestro país, de algunos ayuntamientos que son, por ejemplo, de que están en sierra, por ejemplo, la Sierra Gorda de Querétaro, algunos municipios que están muy enclavados hacia las zonas de terracería, no es fácil el acceso a Internet. Hay alguna escuela, alguna telesecundaria por ahí perdida, pero entonces también son retos de la lectura. Pero este tipo de situaciones ustedes las van a encontrar en un material que se les mande en la plataforma. Ahí viene la lectura, van a leer el texto y después ustedes van a plantear 3 retos de los que vienen ahí. Pueden pensar otros de manera independiente, buscar en otras fuentes de información si así lo desean. Pero para que no se me pierdan en esta primera semana de actividades, yo les recomendaría que trabajaran con el material únicamente que nos da la plataforma. Se les va a hacer más sencillo. En esta primera semana, el objetivo es que ustedes conozcan la mayor parte o identifiquen las expresiones indicadoras, sepan lo que es una premisa, sepan lo que es una conclusión, sepan cómo se conforma un argumento, o sea, que lo empiecen a identificar. La primera actividad los va a ayudar mucho, van a leer el texto, sus expresiones indicadoras y van a decir, bueno, aquí hay un argumento porque aquí hay una expresión indicadora de una premisa y aquí hay una expresión indicadora de una conclusión. Entonces, este es un argumento. Eso les va a ayudar mucho. Por eso es importante que nada más trabajen con el material que se les manda en la plataforma en esta primera semana. Bueno, una vez que hayan leído el texto sobre los retos de la lectura en la era de Internet, ustedes van a desarrollar un ensayo argumentativo. Generalmente, yo no me apego a las extensiones que dice la rúbrica. ¿Por qué no lo hago? Porque es una manera de generar en ustedes cierto nivel de angustia por tratar de cumplir con todo y eso a veces hace que ustedes incurran en el plagio. Entonces, si ustedes en 3 párrafos desarrollan sus 3 argumentos, o sea, un argumento por párrafo, está excelente. Eh, Tal vez no está bien que se los diga, porque a fin de cuentas tengo que apegarme a la rúbrica de la evaluación. Sin embargo, yo siempre le digo a mis estudiantes que en la cuestión de las extensiones, tanto de los audios como de los textos que se les piden de ensayos, cuentos, novelas, yo no tomo en cuenta la cuestión de la extensión. Si ahí viene de 2 cuartillas y lo hacen ustedes en una cuartilla, para mí está bien. Si dice de una cuartilla y ustedes lo desarrollan de manera correcta en 3 párrafos, para mí está bien, siempre y cuando se cumpla con el contenido, sea claro, sea concreto, sea conciso, y tal vez no sea el mejor, no sea que diga, wow, qué inteligente le entendió la primera, porque a final de cuentas, para eso estamos en este sistema educativo, para aprender. Si no, si ya supiéramos todo, pues no estaríamos aprendiendo, ¿hecho? Entonces es importante, digo, se nota cuando los estudiantes hacen un esfuerzo por comprender la información y por transmitirla con sus propias
palabras, es decir, lo que comprendí, lo que entendí bien, lo que no entendí bien, pero fue como lo entendí y en ese sentido yo puedo darme cuenta dónde hace falta reforzar. Lo que no quiero es trampa porque aparte ya no está permitida y tampoco es padre que vayan, que empiecen su módulo pues reprobando tareas. ¿Hecho? Eso respecto a la actividad integradora número 2, hay que grabar un audio. Tampoco me apego a la extensión del audio, si es de 1 minuto, si es de 2 minutos, siempre y cuando ustedes graben el audio y sea con el contenido solicitado, que en esta ocasión tienen que platicar sobre el tema de los retos de la lectura en la era del Internet, ya sea que lo quieran comentar de manera general o quieran comentar sus argumentos. Eso lo dejo al libre albedrío. Y después viene, como siempre, nuestras participaciones en el foro Aprendiendo. Acuérdense ustedes que el foro Aprendiendo es el único espacio, es la única oportunidad que tenemos de interactuar entre nosotros, digamos, en la cuestión académica. Es el espacio donde ustedes se pueden complementar, compartir información, compartir material adicional si en algún momento hay dudas y que es que yo no encontré este material. Bueno, yo te paso el material o si quieren compartir información o fuentes de información donde ustedes se puedan apoyar para trabajar las actividades integradoras, está perfecto. Y el objetivo, el foro Aprendiendo, al igual que cada una de las actividades de nuestro módulo, tiene un objetivo de aprendizaje, cumple con una función de aprendizaje, entonces es importante que trabajen con todas ellas. ¿Hecho? Eh, las participaciones de esta semana tienen que ver con que ustedes reflexionen, más o menos como les comenté al principio, sobre la utilidad de los argumentos en la vida cotidiana. ¿Dónde los han necesitado? ¿En qué los han ayudado los argumentos, no? Etcétera. Pero eso es de lo que trata esta semana de trabajo. ¿Cómo ven? ¿Les gusta esta forma de trabajar? A mí me gusta trabajar así, eh, pero es que te tomando nota de sus nombres. Lupita Puebla, por ejemplo, Lupita Puebla, ¿tú te apellidas Puebla? ¿O así está registrada tu computadora? Maribel Rocío Dulce María. Reina López Alegría se salió, pero de todos modos entró hace ratito. Rocío Ortega. Bueno, Pati Díaz, te puse Pati S.A. porque así dice, pero es Pati Díaz, ya me apareció aquí completo sus nombres. Bueno, entonces, miren ustedes, Lupita Puebla, ya regresé, sí la veo. Perfecto, Lupita, ya te puse así, Lupita Puebla, ya la veo. Perfecto, Rocío. Sí, ya te veo yo también. Bueno, te veo en negrito, pero ya, o sea, estás junto con todos tus compañeros. Bueno, entonces, esa es a grandes rasgos nuestra primera semana de actividades. Van a ver ustedes que yo trabajo de una manera bien ligerita, justamente porque no me gusta que cometan, que hagan trampa. Pues lo que yo quiero es que ustedes se sientan a gusto, que sobre todo que empiecen ustedes a desarrollar la confianza para expresar sus dudas, para decir no le entiendo, o decir de plan, decir, maestra, no entendí la actividad, mandarme un correo, yo estoy prácticamente todo el tiempo pendiente de ustedes a través del mensajero de la plataforma, a través de mi correo electrónico, para que me digan, o yo les puedo, de hecho voy a mandar material adicional, es un poquito, tal vez no tan apegado a las a las actividades, que sí te tiene que ser también apegado a las actividades, pero trato de mandarles material un poquito que los haga pensar un poquito más, porque me gusta dar mis clases así, o sea, platicárselas de tal manera que a veces el hecho de estarles haciendo presentaciones, e ir leyendo, no le entienden bien o son los mismos conceptos que dicen, es que igual no le entendí. Entonces, por eso cuando hablamos de ejemplos claros de nuestra vida cotidiana, es como lo podemos aprender mejor. Es lo que se le conoce como aprendizaje situado. ¿Hecho? ¿Hasta que hay alguna duda? ¿O todo claro? ¿Todo claro? Bueno, entonces, María Cecilia, a ver, cuéntanos, María Cecilia.
Buena tarde, asesora. Buena tarde a todos, ¿Qué crees que a ti compañeros. no te había apuntado, María? Déjame apuntarte, María Cecilia. Es que no sé por qué no me apareces aquí. María Cecilia. Listo. Buena tarde, ¿me escuchan? Sí te escucho. Ya, buena tarde a todos. Oiga, asesora, una pregunta. Yo tengo la duda de que si las premisas están, digamos, posterior a lo que es perdón, que si las premisas están antes de la conclusión, pero dentro de la misma frase, o yo la tengo que buscar, es decir, primero la premisa y en otro párrafo la conclusión. Así es, van por separado. Tú dentro del texto de Octavio Paz, primero vas a usar tus expresiones indicadoras que se refieren a las premisas. Son varias, son muchas frases con las que puedes iniciar una premisa. Entonces, una vez que identifiques, digo, no te las vas a aprender de memoria, porque nadie se las aprende de memoria, pero una vez que las tengas identificadas, vas a ir leyendo tu texto y vas a decir, ay, con esta frase, esta expresión indicadora me hace referencia a una premisa. Entonces, a partir de ahí, esa es tu premisa. Y generalmente los argumentos van juntos, su premisa y su conclusión. Es como si fuera el sujeto y el predicado, ¿hecho? Entonces, inmediatamente va a venir tu frase, que es que tú vas a identificar dónde termina tu premisa, porque inmediatamente en la frase inmediata va a seguir una expresión indicadora que es una conclusión. Por ejemplo, cuando decimos por lo tanto, estamos haciendo una alusión a una conclusión. Entonces empieza una idea de que, esta situación pasa por esto y por esto y por esto. Por lo tanto, es decir, tu premisa y a partir de por lo tanto es tu conclusión. Pero ahí en los cuadritos, en la plantilla de trabajo te marca que pongas tu premisa, pones tu enunciado de tu premisa y abajo pones tu enunciado de tu conclusión. De hecho, ahí te lo marca muy específicamente en la plantilla de trabajo, Cecilia. Pero, ¿sí me entendiste? Sí. Sí, básicamente yo lo que mi duda era esa, que si dentro de la misma oración, del mismo párrafo, se encontraba la premisa, Sí, de digamos, hecho, si quieres, para seguida que de la no te conclusión. confundas, puedes escribir tu premisa y seguida tu conclusión para que escribas el argumento completo. A mucha gente se le hace más fácil separarlo, premisa y luego abajo conclusión, pero tú lo puedes hacer si quieres a renglón seguido, mi premisa y toda la idea completa, para que sea tu argumento completo, como tú quieras. Pero para que no tengan duda, hoy mismo, para que tampoco se atrasen, les voy a mandar unos párrafos como ejemplo donde vienen unos argumentos dentro del texto de Octavio Paz. Y ahí ustedes ya deciden si lo ponen todo seguido o lo ponen separado. ¿Hecho? Pero se los mando hoy como una fotografía. Le voy a tomar al texto y se los mando y ahí les digo, miren, por ejemplo, a partir de esta expresión indicadora es una premisa y a partir de esta expresión indicadora es una conclusión. Solamente como ejemplo, ustedes pueden, y tienen que leer todo el texto, de hecho. Dinos, Pati. Pero bueno, yo se los mando hoy en la noche. Profesora, una pregunta. ¿Esto lo vamos a hacer con nuestras palabras o lo vamos a poner de tal cual viene en el texto? ¿Quién está Eh, hablando? Que no escucho. eh, Hay una pa- manita levantada, pero no escucho quién está hablando. Digo, realmente son cositas muy sencillitas, pero les va a quedar más claro cuando yo les mande el ejemplo. Ustedes van a ser el primer grupo de todo el año al que les voy a mandar el ejemplo. Yo generalmente no mando el ejemplo porque eso a veces implica que ustedes ya no lean todo el texto y de ahí saquen sus, eh, sus argumentos. Sin embargo, como ahora ya estamos, ya la SEP tomó ya ciertas cuestiones sobre el plagio y como no quiero que incurran en eso, les voy a mandar mejor los ejemplos
porque dice claramente la actividad, identifíquenlos. Yo se los mando para que los identifiquen. Si quieren retomarlos de ahí, está bien, háganlo, pero aquí el objetivo es que ustedes aprendan a identificarlos, que tengan en la mente las expresiones indicadoras y así vayan trabajando. ¿Hecho? Entonces, yo me voy a despedir de esta clasecita y nos vamos a ver el viernes. De todos modos, quiero que vayan avanzando con sus actividades. Si se atrasan, no pasa nada. Las vamos trabajando durante el fin de semana, pero lo que sí quiero es que vayan avanzando y donde se atoren, me esperan al viernes para que desatoremos y vayamos avanzando y trabajen de manera óptima. ¿Hecho? Por aquí veo Patti, Lupita, Maribel, Rocío. Es que ¿qué creen que no me aparecen todos? No sé por qué carambas. Nada más tengo Patti, Lupita, Maribel, Rocío, Patti Díaz. Patti S.A. es la misma que Patti Díaz. No. Patti S.A. A ver. Bueno, ¿ya me escucha? A ver, No. alto, alto. C.